1916 del Código Civil Federal para establecer restricciones y mordazas a quien comunique por cualquier medio información cierta o falsa que cause deshonra o desacredite a alguien. Para platicar sobre esta ley, hoy me acompaña Roberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM. Pues Roberto, tenemos reformas a una ley que pues ya podemos decir que es mordaza, no sé si le llamaremos ahora la ley antimeme. Sí, es la forma. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte, de estar aquí en el Financiero de Bloomberg nuevamente. Fíjate que se le ha llamado la ley antimeme y de hecho en Internet y en Twitter hay muchos comentarios en contra de esta reforma que en efecto acaba de aprobarse en el Congreso, pues ahora que cerró el periodo de sesiones ordinarias, ¿no es cierto? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que no es nueva esta disposición. Lo único que aprobaron, lo único que cambió, digamos, ahora, es que en este artículo del Código Civil, estas expresiones que pueden afectar a alguien en su prestigio, en su honra y demás, ciertas o falsas, eso ya venía, solo se agregó que puede ser a través de cualquier medio, tanto tradicionales como electrónicos. Y esto es lo que encendió, digamos, los focos, sobre todo de muchos cibernautas, para, digamos, interpretarlo como una ley mordaza. Pero en realidad esa disposición viene desde 2011. Ya existía. Ya. Nos recordaron que existía ya una ley mordaza. Bueno, digamos, hay un riesgo, desde luego, como siempre, de que estas cuestiones se utilicen para coartar la libertad de expresión, lo cual es gravísimo. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que hay en toda constitución que se precie de serlo y no puede pensarse en un Estado democrático sin libertad de expresión. Entonces, mucho cuidado con cualquier clase de censura o de, digamos, limitación que no tenga justificación de esta libertad de expresión. En este preciso caso, nos encontramos ante un límite de la libertad de expresión. Como tú sabes, Alberto, todos los derechos tienen límites, incluido o empezando, digamos, por el derecho a la vida. Oye, ¿cómo va a tener límites el derecho a la vida? Pues sí, si resulta que una persona está amenazando con una pistola a tu hijo y tú llegas y le disparas a él y lo privas de la vida para que no cometa ese delito, no hay responsabilidad penal, es decir, es una excluyente de responsabilidad penal, porque ahí el derecho a la vida del pretendido asesino, pues encontró un límite. O sea, no te vas a ir a la cárcel por matar a alguien si es que estabas evitando que esa persona matara a otra, ¿me explico? Entonces, si el derecho a la vida encuentra límites, pues imagínate los demás, ¿no? ¿Cómo es el derecho a la libertad de expresión? Entonces, el derecho a la libertad de expresión encuentra una serie de límites que están en el artículo 6º constitucional, entre otros que dañe a la moral. Ahorita entramos un poco a ese término que es algo fangoso, la vida privada, o sea, que incidan o ataquen acerca de la vida privada de una persona, derechos de terceros, que perturban el orden público. Entonces, sí que tiene límites. En este caso preciso del artículo 1916 del Código Civil que acabas de referir con puntualidad, fíjate cómo dice, porque es ilustrativo. Estarán sujetos a la reparación del daño, o sea, a pagar una compensación, una, digamos, indemnización, a quien se comunique a través de cualquier medio, esta es la parte nueva, incluidos los electrónicos, obviamente Internet entra, a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponiendo al desprecio de alguien. Déjame ponerte dos ejemplos, Alberto, muy puntuales y muy contrastantes. Suponte que tu hija o tu hijo o los míos de pronto sufren un ataque en su honra y en su prestigio, en el sentido de que alguien de pronto empieza a divulgar en su escuela preparatoria que es la persona más fea de el la famoso escuela. Bullying, digamos. Un bullying a través de, por ejemplo, un meme, y en donde diga, se hizo un concurso y la persona más fea es esta, ¿no? O tú imagínate, o llevémoslo más al extremo, una persona que tenga un defecto físico, congénito, y que de pronto empiecen a afectarlo, a lastimarlo con eso. Bueno, lo que dice la ley es que, en efecto, esto constituye un daño moral.
Entonces, tienen que tomarse cartas en el asunto. Puede causar un daño psicológico, por ejemplo, que implique que tenga que tomar terapias, en fin, alguien tiene que pagar por ello. Entonces, este es un tipo de ejemplo. El otro, fíjate qué contraste, es que yo en las caricaturas que he visto de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, pues yo invariablemente lo veo con una cola de rata en las caricaturas, ¿no? O en los memes. Ajá, ¿no es los cierto? famosos memes, sí. Y entonces dice uno, caray, pues es cierto el hecho, porque ha estado acreditado por una serie de autoridades, además de distinta naturaleza, que incurrió en actos de corrupción y por ende, pues ahí estaría justificado. Ahora, que le afecta en su moral. Hay un daño moral de alguna manera. Pues sí, porque él también diría, pues yo tengo familia, qué sé yo. Entonces, por eso es muy importante ver que esta disposición del Código Civil se refiere a hechos, ¿no? No a opiniones. Y ahí tampoco es una ciencia exacta el derecho, pero estamos partiendo de hechos. Si alguien te imputa un hecho que pueda afectarte en tu reputación, podrías promover un juicio de daño moral. Entonces, por eso es que es una materia complicada, ¿no? Y en política también es importante el timing y las formas. 3 minutos en medio de esta discusión de la Ley de Seguridad Interior. ¿No fue un mal momento para recordarnos de esta ley o hay una intención? Yo coincido en que no es afortunado, empezando porque no era necesario este cambio. Es decir, los abogados tenemos entre todas esas máximas que luego nos gusta recitar, una que dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Bueno, pues la ley no distinguía, es decir, en ninguna parte de la ley venía que los medios electrónicos estaban incluidos. Obviamente sí están incluidos, es cualquier medio. Tú imagínate una revista que antes era impresa y que ahora transita a lo digital y ahora resulta que por publicar algo que pudiera constituir un daño moral para alguna persona, entonces ya no tiene responsabilidad civil, pues es absurdo. Entonces, me parece ociosa, de hecho, esta reforma y sí, efectivamente el timing es inconveniente porque ahora, como se ha interpretado, es que solo rige contra o pareciera que solo rige en un tema de memes contra políticos y que se están defendiendo de ello. Su alcance es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué lectura le das? ¿Por qué ahorita? ¿Qué estarían pensando los legisladores? Pues mira, creo que lo que pretendían es que no se excluyan las nuevas tecnologías con las que de manera muy veloz pues estamos transitando, ¿no?, a nuevas maneras de comunicarnos, de expresarnos, ¿no?, en redes sociales. Antes quizás con los medios tradicionales era más difícil que alguien pues vertiera su opinión, diera a conocer sus convicciones, sus opiniones, sus ideas o dar a conocer alguna ilustración, ¿no?, alguna caricatura, ¿no? Bueno, pues ahora eso desde luego ha cambiado. Entonces creo que ese era el propósito, pero no me parece en efecto, por lo que señalas, pues una reforma que fuera necesaria y pues sí, en efecto es desafortunado porque se presta a interpretar que esta disposición sirve para cosas distintas para las que está creada, ¿no? Pues Roberto, muchas gracias. Pues seguiremos analizando este tipo de leyes fast track que luego nos sorprenden, ¿no? Sí, bueno, llama la atención. Con la Ley de Seguridad Interior también llegó a la Cámara de Diputados para revisar los cambios que le hizo el Senado y salió completamente al vapor, ¿no? Entonces, sí, falta discusión y falta divulgación también de cuál es el sentido de las normas. Tienes toda la razón. Aprovechando que estás aquí, si tienes alguna opinión del nuevo titular de la FEPADE, ¿cómo viste? Fíjate que creo que es una muy buena noticia. Yo te confieso, Alberto, que tenía el temor de que en el nombramiento del titular de la FEPADE, que era urgente, los partidos incurrieran en algo que ya han hecho en el pasado, que es que entran en una negociación, en una serie de trueques, y entonces en este puesto pongo al que es cercano a tu partido, pero en este otro puesto pones al que es cercano al mío. En fin, estas prácticas muy desaseadas y muy desafortunadas, muy perniciosas, ¿no?, para los órganos del Estado. Acá no, acá veo que hubo un consenso importante por una persona que es Héctor Díaz Santana, que es un tipo de un gran prestigio en materia electoral, en materia de delitos electorales, tiene una trayectoria muy limpia, pues un conocimiento a prueba de toda duda. Creo que
me parece que es una buena noticia, que tenemos que darle, por supuesto, ese beneficio a la duda, esa oportunidad, porque creo que puede hacer un gran papel, porque fíjate, la importancia de que nombraran al fiscal de FEPADE es que la FEPADE está empotrada en el Poder Ejecutivo. Correcto. Tiene autonomía técnica, según la ley, pero si está inserta en el Poder Ejecutivo, ya vimos que el Poder Ejecutivo de pronto corre a patadas, un procurador suplente al fiscal anterior, a Santiago Nieto y demás. Entonces, es importante que el titular sea nombrado por un poder distinto, por mayoría calificada, que es lo que sucedió hoy en el Senado de la República, y de verdad que creo que recae en una persona técnica, en una persona que esperemos que dé muy buenos resultados, porque es muy delicada su función de perseguir las conductas más nocivas para la democracia, más lesivas de las elecciones, que son los delitos electorales. Pues gracias, Roberto. Seguiremos platicando de estos temas. El agradecido soy yo. Gracias, Alberto. Gracias.